Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la iglesia está de fiesta. La iglesia hoy nos regala esa maravilla de contemplar la conversión de un santo, la conversión de un ser humano como tú y como yo. Los restos de San Pablo están en la catedral de San Pedro Extramuros en Roma. Allí están, como un día estarán los nuestros en el Metropolitano del Norte o del Sur o en cualquier campo santo. Pero es un hombre que significa mucho para la iglesia, porque San Pablo fue un hombre bien formado en la ley judía, un hombre de fe, un hombre de aplicación contundente de la ley. Por eso no entendía lo de el nuevo camino, lo de la iglesia naciente, y no entendía, como todos los judíos, al Señor Jesús. Pero no perseguía al Señor Jesús, no lo perseguía. Él perseguía a los que se iban como adheriendo al nuevo camino, a la corriente que seguía al Señor Jesús, o sea, a la iglesia naciente. Es el Señor Jesús quien en el camino a Damasco, cuando iba con órdenes para traer desde allí a los católicos, a los que se iban adheriendo al nuevo camino, para traerlos y hacerlos castigar y hacerlos poner prisioneros. Es el Señor Jesús que en ese camino lo tumba, lo manda al piso. No sabemos si de un caballo o de qué, o de una carroza o qué. Suponemos que era de un caballo porque así nos lo ha pintado el arte religioso. Siempre lo pinta caído del caballo. Probablemente sí, porque Pablo era un hombre acomodado, era un hombre de estabilidad económica. Y muy probablemente su medio de transporte no era a pie, como normalmente se hacía, sino de pronto en caballo o en carroza. Pero, queridos hermanos, no nos interesa si fue de un caballo o de una carroza, o simplemente iba caminando y el Señor lo tumbó, o él se cayó. Lo importante es que Pablo nos dice que una luz lo envolvió. Y cuando vuelve en sí, Pablo está en el piso, está caído, está tumbado en el piso, queridos hermanos. Y él habla con una voz
que le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ojo, Pablo no perseguía al Señor. Pablo estaba persiguiendo los nuevos discípulos que se iban adhiriendo a este nuevo camino. Pero el Señor es el que le certifica que quien persigue a los cristianos persigue a Cristo Jesús. Que Cristo Jesús es un solo cuerpo con todos sus hijos, con todos los que cada día se van adhiriendo a la iglesia por la fe, porque abren su corazón y porque el Espíritu Santo puede llegar a vivir en ellos. Pues, queridos hermanos, el Señor Jesús tiene ese diálogo con Pablo. Pablo inmediatamente, después de que el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le dice: ¿quién eres? Y el Señor le responde: el Señor Jesús al que tú estás persiguiendo. Queridos hermanos, es muy bonito porque lo mismo que le ha sucedido a Pablo, con toda seguridad nos ha sucedido a nosotros. Gloria a Dios por aquellos que no tuvieron que vivir un proceso de conversión. Gloria a Dios por aquellos que siempre caminaron en rectitud por el camino que es. Gloria a Dios por esos papás, esos abuelos y esos familiares que nunca permitieron que se desviara la fe. Pero si hay alguno como Pablo, pues, queridos hermanos, que le demos también las gracias, el honor y la gloria al Todopoderoso, porque nos ha permitido ir al piso, caernos de la prepotencia, del orgullo, de la soberbia, del mal camino, de la vida que no nos lleva a la salvación. A todos los que les ha sucedido eso, como me sucedió a mí, podemos hoy alabar, adorar y glorificar al Señor, porque creíamos que lo teníamos todo, y en la misma soberbia de Pablo y en la misma prepotencia de Pablo, un día nosotros también considerábamos despreciable a la iglesia. Yo, al menos, así lo consideré. Despreciable a su iglesia, despreciable a sus ministros, despreciable la fe católica, la palabra de Dios, la Santa Eucaristía. Pero le doy inmensas gracias al Todopoderoso, que como a Pablo, y al que no quiere caldo se le da en 2 tazas, llenó a Pablo de amor, de fe, de esperanza, de gozo por el Evangelio, de gozo por la nueva comunidad que crecía, por la iglesia que nacía. Y simplemente, pues, Pablo se pone en las manos del Señor y le dice: ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le da las indicaciones para que vaya a Damasco, para que vaya y se ponga en manos de Ananías. Ananías era un discípulo del Señor al que el Señor le había dado la orden para que se le presentara a Pablo y lo ayudara en su proceso de conversión y lo pudiera bautizar, queridos hermanos. Es otro mensaje bien importante del texto bíblico hoy, y es que Pablo se bautiza, el Espíritu Santo toma posesión de Pablo, y en adelante, queridos hermanos, Pablo predica y defiende la fe católica a más no poder. Defiende al Señor Jesús todo lo que ustedes quieran. Queridos hermanos, nosotros con toda seguridad, al igual que Pablo, no fuimos discípulos del Señor, no lo fuimos. Pero
también, como Pablo, hemos sido tumbados, queridos hermanos, del orgullo, del egoísmo, del pecado, del mal camino, de la prepotencia, y se nos ha regalado la fe. Un día nuestros padres nos trajeron al templo y nos presentaron para el sacramento del bautismo. Fuimos ungidos con el óleo del Santo Crisma y se nos borraron los pecados con los que veníamos, queridos hermanos, sobre todo el pecado original. De ahí en adelante, el Espíritu Santo nos ha acompañado siempre. Nosotros, en nuestra debilidad, somos los que nos hemos alejado y hemos ido a parar al pecado. ¿Cuántas veces? No lo sé. ¿Cuántas veces lo volvamos a hacer? Dios no lo permita. Ojalá nunca tengamos que volver al pecado, pero si un día, por las fragilidades del ser humano, y después de haber luchado y haber hecho el 100% de lo que tenemos en nuestras manos para no volver al pecado, lo hacemos, queridos hermanos, hay un ser que nos quiere salvar. Es el Señor Jesús, que por medio de su palabra y de su presencia viva, real y verdadera en la Santa Eucaristía, quiere darnos el pan de la vida, su cuerpo y su sangre para nuestra salvación. Queridos hermanos, de esa forma hoy la Iglesia nos invita a que celebremos la fiesta del apóstol San Pablo, la fiesta del apóstol que con toda seguridad, sin conocer al Señor, sí tuvo la experiencia y el encuentro personal con el resucitado. Apenas llevaban como 2 o 3 añitos de haber resucitado el Señor Jesús y la experiencia del resucitado estaba en medio de los apóstoles. Pablo, apóstol del Señor, no discípulo, apóstol del Señor, tuvo la oportunidad de sentir toda la gracia del resucitado. Eso es lo que tenemos que sentir nosotros, hoy y siempre, hoy y todos los días, hoy. Y cada que asistimos a la celebración de la Santa Eucaristía, debemos de sentir el bautismo, el encuentro con el Señor Jesús en la palabra, el encuentro con el Señor Jesús en su cuerpo y su sangre, y salir gozosos, queridos hermanos, a evangelizar, como lo hizo el apóstol San Pablo. En el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, nos habla el Señor como en una continuación de la lectura del apóstol San Pablo, nos habla del encuentro del Señor con los 11 apóstoles después de su resurrección y les da una indicación precisa, queridos hermanos. Id a todo el mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Queridos hermanos, somos nosotros los que tenemos que dar gusto a todos los hermanos que bautizados no profesan la fe, no profesan nuestra fe católica. Somos nosotros, queridos hermanos, yendo al todo el mundo y proclamando el Evangelio con un testimonio de vida, proclamando el Evangelio con un comportamiento coherente de vida, proclamando el Evangelio con nuestras acciones, quienes evangelicemos y hagamos dar ganas de que muchos hermanos vengan a bautizarse, vengan a tener ese encuentro personal con el Señor, como lo tuvo Pablo, como nos lo cuenta la palabra de Dios, para que sean muchos los bautizados, sean muchos más los seguidores de Cristo Jesús. Y nos da unos signos de quienes van por el buen camino, de quienes
han sido bautizados en la fe y viven una vida de coherencia. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre. Es solo una potestad de Dios y Él nos la entrega a todos los bautizados. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Es la labor que tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos. Ánimo para que estos signos se demuestren y se manifiesten en cada uno de nosotros. Hoy, en la compañía de la Santísima Virgen María y de San José, nos encomendamos a la gloriosa intercesión del apóstol San Pablo, para que él obtenga para cada uno de nosotros y nuestras familias la gracia que Dios le regaló: ver y tener un encuentro con la luz de Cristo, escuchar su voz, que la escuchamos todos los días en la celebración de la Santa Eucaristía, en la palabra de Dios, y a partir de ese momento caminar siempre evangelizando, caminar siempre con la compañía del Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.